Uma hora. A gente perdeu uma hora. Estamos hablando de las generalidades de las fracturas. ¿Sí? Como generalidades vimos algunas nomenclaturas, ¿sí? Como reducción, estabilización, algunas incidencias radiográficas que son particulares. Y recuerden que tenemos que tener dos incidencias como mínima y algunos conceptos. ¿Sí? Traumatismos directos e indirectos. Los directos nos van a dar un trazo transverso, un trazo en ala mariposa o un trazo multifragmental. ¿Por qué? Porque es alta energía. ¿Okay? Y el traumatismo indirecto nos va a dar como resultado un trazo espirideo, ¿sí? Que tiene mejor pronóstico desde el punto de vista en la cicatrización ósea en comparación con lo que es la transversa, ¿verdad? Esto es un trazo transverso. Recuerden de las desviaciones de los ejes, ¿sí? Traslación, rotación, ¿sí? Cabalgamiento. Las radiografías, hablamos también del fémur, un poquito de lo que es el fémur. Recuerden que 5 centímetros por debajo del trocánter menor se considera todavía epífisis superior. Y 5 para abajo es diáfisis. El resto no hay tanto problema. Existen fracturas metafisarias que se fracturan o se rompen justito en la metáfisis, ¿sí? Y de ahí se puede partir para la diáfisis o para la epífisis, transformándose en metáfiso epifisaria o metáfiso diafisaria. ¿Vale? Esto es en ala de mariposa, tiene un tercer fragmento. ¿Sí? ¿Este qué trazo es? ¿Espirideo o oblicuo? Espirideo. Aqui está. Ah, tá. De cima para baixo. Tá torto. Ele vai subindo como. Parece la oblicua, sí, pero tiene una pequeña rotación hacia posterior que le transforma en espirideo. ¿Sí? Muy bien. ¿Esto qué era? Fracturas aisladas, isoladas. Muy bien. ¿Esto qué era? Fractura conminuta o multifragmental. Muy bien. Esto también. Cuando teníamos segmentos, ¿cómo le vamos a llamar? Sub alguma coisa. Fracturas segmentales. Pueden ser de dos, ¿verdad? Dos trazos, de dos niveles o niveles. O puede ser en 3, en 4 también. No le puedo decir multifragmentales porque son grandes. Esse aqui que é bom. Son grandes los. Dijimos fracturas metáfiso epifisaria, una mezcla de lo que es metáfisis y epífisis. En este tipo de fractura, aparte de la radiografía, ¿qué estudio yo iba a pedir? Tomografía en todos los cortes, incluyendo la reconstrucción de este. ¿Okay? Porque yo tengo que ver mi articulación como está realmente. Yo no puedo entrar a ciegas a mi cirugía y necesito planear qué voy a hacer para tratar de lograr el 100% de reducción para esa articulación. Recuerda que no es como la diáfisis. La diáfisis tiene una cierta tolerancia. Yo puedo dejar anulado, puedo dejar rotado, que no va a pasar muchas cosas. Pero en la articulación sí, tenemos que lograr 100% de reducción. Vimos. Recuerda que el músculo es lo que le da la tracción. ¿Sí? El músculo y la fuerza gravitatoria es lo que desplaza los huesos o los fragmentos óseos. ¿Sí? Y el ejemplo que vimos es el aductor, ¿verdad? Aductor mayor que está traccionando el músculo y desplaza totalmente el freno. ¿Qué elemento yo puedo utilizar en la urgencia para evitar esto? Que me va a estabilizar mi fractura. La tracción. ¿Cuántos tipos de tracción hay? Una chama así. Tracción esquelética o musculocutánea o cutánea. ¿Está bien? ¿Y el otro? Tracción esquelética. Uno es cutánea y el otro es esquelética. ¿Por qué es esquelética? ¿Se lembra por qué era esquelética? Porque tenemos que atravesar un estigma que es como un hierro, ¿verdad? En un
calibre ya importante de un lado del hueso al otro lado. Y a partir de ese hierro, ese este imán, yo consigo la tracción. Es mucho más invasivo, mucho más complicado, porque yo estoy invadiendo el hueso, ¿sí? Bueno, creo que ahí nos quedamos. ¿Cuáles son los signos de examen para evaluar una fractura, ¿verdad?, en la urgencia? ¿Y qué yo tengo que tener en cuenta? Siempre es signos de shock, ¿sí? Como dijimos, por más que la fractura sea cerrada, eso puede también, el paciente puede entrar en shock, o por lo menos puede tener algunos síntomas, ¿bien? Puede sentir mareos, se puede desmayar, porque el fémur sangra mucho, ¿sí? Se queda hinchado, ¿sí? Y ahí también ya puede entrar síndrome compartimental, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una herida donde hay un sangrado activo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una fractura del fémur, ya sea diafisaria, epifisaria, pierde mucha sangre, ¿sí? Imagínense un abuelo de 70 o 90 años con una fractura de cadera. Por su edad ya tiene un déficit, ¿verdad?, a nivel de los elementos formes de la sangre. Generalmente tienen anemia, tienen otras complicaciones. Y cuando perdemos sangre a través del hueso, eso disminuye en su resultado de laboratorio, ¿sí? Pierden mucha sangre. En los jóvenes también ocurre eso, pero compensa más por su propio estado de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Signos de shock, ¿okay? ¿Qué tenemos que encontrar o qué tenemos que buscar para decir que ese paciente está en shock? ¿O cuáles van a ser esos signos? Palidez, bien, va a estar pálido, ¿qué más? Hipotenso, su presión está abajo, taquicardia, puede tener hipotimia, se puede desmayar, ¿sí? Puede haber sudoración, ¿bien? ¿Qué más? Muy bien, pulso puede ser acelerado también, palidez, hipotimia, aceleración del pulso, ¿sí? Caída de la tensión arterial, todos son signos que me indican un shock, ¿sí? ¿Dónde voy a buscar? Claro, voy a buscar en accidentes de alta energía, ¿verdad? Pero como les dije, no siempre es evidente el sangrado, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Pulsos, fíjense, pulso, sensibilidad, calor, ¿sí? Es importante tocar. Muchas veces existen lesiones vasculares, pero no son evidenciados tempranamente, ¿sí? Nosotros también tuvimos un caso de un paciente de 17 años. Evaluar pulso, sensibilidad, calor, motricidad de los dedos. Es importante que el paciente esté moviendo las porciones más distales. Y la piel tenemos que evaluar su color, si tiene hematomas, si tiene equimosis, ¿sí? Si tiene heridas, por sobre todo, porque la herida es lo que a mí me importa, ¿sí? Porque eso cambia mi conducta de urgencia, ¿sí? Muy bien, dijimos entonces palidez, hipotimia, aceleración de pulso, esto sale en el examen, ¿sí? Así mismo sale, y usted igual se equivoca, generalmente. Entonces, ¿por qué va a haber taquicardia? Porque el corazón va a tratar de compensar, ¿verdad? Se va a empezar a acelerar, ¿sí? Todo está entendido. Bueno, dice así, algunas fracturas cerradas también pueden ocasionar lo que mencionamos, ¿sí? Las hemorragias pueden estar acompañadas generalmente de lo que son las fracturas. Puede ser fractura cerrada también. El muslo, el fémur, como dijimos, es un hueso grande, voluminoso, importante y sangra, más o menos sangra 1 o 2 litros sangra en una fractura, ¿sí? Y eso se repercute en lo que sería el hemograma del paciente, ¿okay? ¿Qué yo hago en el fémur para estabilizar esa fractura? Tengo que ponerle una tracción de partes blancas. Le puedo poner una férula, solo que la férula es muy molesta. ¿Por qué? Porque la férula yo tengo que tener un soporte anterior a lo que es el hueso. Entonces, si yo tengo fémur, ¿qué yo tengo que inmovilizar? Pelvis prácticamente. Entonces, tiene que irse desde la cola, desde la nalga, hasta lo que sería todo su miembro inferior. Y eso le molesta al paciente, es incómodo. Por eso es mucho mejor ponerle una tracción de partes blandas, se queda traccionado, tenso, el dolor se aliviana bastante y la fractura queda alineada, ¿sí?
Lo que usted tiene que hacer cuando tiene fracturas es alinear la fractura, reducir. ¿Está bien? No importa si se va a operar de aquí a 15 días, con más razón. ¿Por qué? Porque si yo no reduzco esa fractura, ese hueso se va a osificar a sí mismo como está. ¿Está bien? Vamos a poner un paciente que tiene una fractura de radio distal. ¿Sí? Viene en la urgencia y nosotros no le hacemos la reducción. ¿Por qué? Porque decimos, se va a operar nomás luego. De la cirugía que se corrija eso. Pero no es así, porque muchas veces el paciente no tiene condiciones de comprar rápido su material de osteosíntesis y su hueso no está en su lugar. ¿Cómo se va a osificar? Exactamente como ustedes dejaron. Entonces ya tenemos que hacer esa maniobra de reducción y complementar nada más en el alto quirúrgico. ¿Sí? Entonces de toda la fractura hay que reducir. Ustedes reducen, el dolor pasa lo que son los signos inflamatorios, pasa lo que son todas las partes blandas que se van a complicar, eso disminuye, ¿sí? No aparecen estenas. Tengan en cuenta eso, la reducción es súper importante en la traumatología. Bueno, existen también fracturas impactadas. ¿Por qué se llaman impactadas? ¿Qué se hace aquí impactada? Su nombre dice impactada. Tenemos generalmente, tenemos así, ¿no? Existen generalmente son en las epífisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las epífisis tenemos hueso que es esponjoso, ¿sí? Cuando tenemos un traumatismo y ese traumatismo es directo, ¿qué pasa? Se rompe el hueso esponjoso y se impacta en lo que sería el segmento siguiente. Si yo tengo entonces una fractura de radio, ¿cómo fue el mecanismo de trauma? Fue caída de propia altura. Generalmente nosotros nos caemos, nos tropezamos y queremos atajarnos, apoyarnos, ¿verdad? Para evitar lesión en el rostro principalmente. Y ese impacto es justo en el eje del hueso. Entonces eso rompe las esponjosas y eso se impacta en lo que sería el resto del hueso. ¿Bien? Estos tipos de fracturas se encuentran en epífisis. ¿Cuáles? Podemos ver en radio, podemos ver en el fémur proximal también, ¿okay? Y tienen algunas características. Como él está impactado, por lo general no hace falta reducir, ¿okay? Porque si yo reduzco esa fractura, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un gap óseo. Yo necesito un injerto nuevamente para rellenar ese espacio que fue destruido. Entonces yo tengo que dejar así, dejar en ese lugar. Si es que la angulación no es muy importante, eso ocurre en fémur, ocurre en radio, ¿sí? Y ocurre también en lo que sería la columna, ¿sí? ¿Bien? Esa es una fractura impactada. ¿Entenderam ou não? Sim. Elas a gente não reduz. Não. Por línea general no se reduce, ¿sí? Según los libros, no se reduce. Então, pero en la práctica a gente sempre reduce. Ah, tá. Então, porque toda fratura se tem que reduzir. En la práctica reduce. ¿Por qué? Porque vamos a poner un paciente que tenga esta fractura. Se llama fractura de Colles, es una fractura radiodistal impactada. ¿Qué significa? ¿Se entiende o no? Acho que no. Eu vou desenhar então para vocês. ¿Ah? Compresión de ese fragmento. Más o menos así es el radio, ¿sí? Cuerpo. Okay. ¿Cómo es mi golpe, mi impacto? En sentido longitudinal a su eje. Entonces es en este sentido, ¿sí? Todo esto son huesos esponjosos, ¿sí? Porque en las epífisis encontramos huesos esponjosos. Cuando yo tengo este impacto que comprime este fragmento, ¿cómo se va a quedar? Se va a quedar caído. Más o menos estar así. Él tenía una cierta altura y eso se impactó, se quedó más bajo. ¿Bien? ¿Qué va a pasar si yo trato de reducir eso? Yo voy a alzar nuevamente acá, el fragmento óseo, pero acá me va a faltar. ¿Qué me va a faltar ahí? Me va a faltar el hueso esponjoso que se comprimió, se impactó. Por eso, por lo general, no se toca ese tipo de fracturas, ¿okay? Son fracturas impactadas.
nesse caso, ela não chega a quebrar, ela só elas comprime, exatamente. Solo que ahí entramos otra vez en una controversia. ¿Por qué? Porque en la fractura de radio distal en pacientes jóvenes es articular, yo tengo que corregir, porque le vas a limitar en el futuro a ese paciente con su movimiento articular. ¿Cuántos años vos tenés? 27. 27, yo soy joven, también. Entonces yo tengo que pensar, está impactado mi fractura de radio en vos, ¿bien? Yo tengo que buscar si es que no llega hasta la articulación. Si llega hasta la articulación, yo tengo que operar a vos, ¿no? Tengo que corregir ese hueso impactado. ¿Cómo voy a corregir? Voy a corregir a través de una placa, una plaquilla, ¿no? Pero algo más importante, yo tengo que rellenar ese hueso esponjoso que se compactó. ¿Cómo voy a llenar? Injerto óseo. ¿De dónde voy a sacar el injerto óseo? Cadáver. No, es caso muy pequeño. Banco de ossos. No, autólogo. Lo saco de la paciente. Puedo sacar de la cresta ilíaca o puedo sacar del codo. Lo que sería el cúbito. Solo que sale muy poco del cúbito, muy pequeñito. é mais comum acontecer na epífise, professor? ¿Oye? É mais comum acontecer na epífise? Porque ahí lo que se encuentran los huesos esponjosos. En la diáfisis están solo el compacto. ¿Tá bom? Aí dá pra você cair para reduzir e fala que não. Mas na verdade tem que reduzir. Depende de la edad. Si es una paciente ya añosa de 50, 60, 70 años que no tiene una funcionalidad muy importante, por ejemplo, no es una maestra que tiene que escribir en el cuadro, o no es una secretaria que tiene que escribir en la computadora, es una ama de casa, ustedes pueden considerar ese tipo de tratamiento, ¿sí? ¿Ok? No. Reduz fratura impactada. Otro tipo de fracturas son las fracturas por fatiga, ¿sí? Por sobreuso. ¿Dónde voy a encontrar eso? Generalmente voy a encontrar en lo que son los metatarsianos del pie. ¿En qué pacientes voy a ver? En pacientes que están exigiéndose todos los días haciendo la misma rutina. Bailarinas, soldados, ¿sí? Porque ellos están trotando constantemente, estimulando y forzando ese hueso, y las bailarinas de la misma forma. Se llaman fracturas por fatiga. Son característicos de los metatarsianos medios, ¿sí? Muy difícil que yo encuentre en los primeros, siempre voy a encontrar en los medios. Por ejemplo, en esta radiografía, ¿dónde está mi fractura? O sea, aquí ve, está aquí, No ¿no? meio. En este caso, ¿esta fractura es vieja o es nueva? ¿Es reciente o ya tiene un tiempo? Ser mais resistente. ¿Por qué? Como ela Ya tiene un callo óseo. Muy bien, me da la evidencia que ya tiene su tiempo, ¿sí? Pero acá por ahí yo veo otra fractura. Bien. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Ustedes van a encontrar la cicatriz ósea. ¿Por qué? Porque ellos no se dan cuenta. Como ellos están todo el día estimulando su pierna o su pie o este tipo de hueso, ellos dicen que es normal que les duela. Entonces, ellos aceptan ese dolor del hueso fracturado. Professor, é normal que pessoas assim têm um osso mais forte do que as outras, por um estímulo constante. Puede ser. Pero es un sobreuso. En este caso es por fatiga. Por eso es por sobreuso del hueso. Pero sí. Entonces, Excesso de uso. estos pacientes no se dan cuenta que se fracturaron. Cuando se van al doctor, al médico, le hacen una radiografía y nosotros ya encontramos el callo óseo. Y coincidentemente vamos a encontrar uno o dos fracturas a su lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un movimiento repetitivo, ¿sí? Encontramos entonces deportistas, bailarinas, corredores, ¿sí? Son jóvenes, soldados también son típicos, que son sometidos a entrenamiento exhaustivo y repetitivo. ¿Está bien? Entonces ya vimos fracturas impactadas, fracturas con fatiga, ¿sí? Tengan en cuenta eso.